Buenos días con todos, soy el alumno Fernando José Sánchez Contreras y voy a presentarles un análisis y comparación en un circuito rectificador de onda completa basado en los valores obtenidos teóricamente en el simulador Multisim y con los valores medidos físicamente para comparar, medidos con el multímetro. Como vemos, un extremo y el otro extremo, donde están los diodos. Si se fijan, acá hay una franja plateada. Esta franja plateada nos indica su cátodo del diodo, como si esta fuera la franja plateada. Igual ahí están conectados. Franja plateada, franja plateadas. Ahí están. Ahí se logra apreciar. Y conectado la salida de transformador a sus extremos. Ahora pasaré a medir los extremos, la salida, la entrada, perdón, del voltaje alterno. Y el multímetro ahorita nos marca. Y ahora nos marca 25.5 voltios. Antes de analizar el voltaje de la salida en la resistencia, pasaremos a ver cómo es que se rectifica la onda a través de este puente de diodos. Como vemos, hay una configuración de 4 diodos rectificadores. Y esta es mi onda de entrada. Es una onda sinusoidal. En el primer periodo vemos que el voltaje es positivo. Considerando al diodo con un voltaje aproximado de 0.7, esta red, la principal, que sería con un voltaje pico de 26 raíz de 2, que es 36.77 voltios aproximadamente, este se restaría el voltaje que consumen los dos diodos, pues cuando la corriente pasa positiva por acá, este diodo queda abierto y este también queda abierto, y solo pasaría acá como si fuera una Z. Y nos resulta en ese periodo transformado la primera señal. Y ahora con la segunda señal, con la segunda señal, que sería que pase positivo por acá. En este caso, los diodos que anteriormente estaban en cortocircuito, por decirlo así, conduciendo corriente, ahora pasarán a estar abiertos y la corriente pasará por acá, como una S. Pero la señal de salida seguiría siendo positiva en esta parte. O sea, nos resultaría en esta señal. Positivo, y nos resultaría positivo. Y esta sería la rectificación de onda completa. Analizando los valores teóricos, si con una salida de 26 voltios aproximadamente, nos resulta, este es el valor pico. Este es el valor pico, pero de la salida restado el voltaje de los diodos que consumen. Y este es el voltaje CD. Este nivel de voltaje CD es la medida, el voltaje aproximadamente que nos marcaría el multímetro al ponerlo en corriente continua. Es como un valor promedio. Es el valor promedio de esta señal. Aquí vemos los valores en el simulador y ahí vamos a comparar con los valores que obtengamos. Pasaremos a medir la salida, el voltaje sub 0 o voltaje output en el resistor. Conectamos en paralelo y en la misma escala que medimos el transformador vamos a medir el voltaje. Ya. El voltaje que nos está marcando ahorita es el voltaje AC en la resistencia.
como su voltaje eficaz. En el simulador, a un valor de 26.5 de salida del transformador, ese valor nos resultó 11.74 voltios en la resistencia. Y si cambiamos el nivel de voltaje AC a DC, nos marca 21.5, que se aproxima a nuestro valor de voltaje CD que analizamos teóricamente. Y en el caso del simulador nos resultó un valor de 22.421 voltios. A ver, lo marcamos, 21.6, ahí. A ver, lo marcamos, voltaje CD, 20 voltios. Y en voltaje alterno nos resultó aproximadamente 11.1. Ahora pasaremos a medir corrientes. Primero vamos a medir la corriente que pasa a través de la resistencia y luego mediremos la corriente del circuito, todo el circuito, en alterno. Para eso debemos sacar la resistencia, abrir por decir una rama, vamos a abrir una rama por decir, vamos a abrir esta rama de la resistencia y acá pondremos el amperímetro, bueno, el multímetro en escala de amperímetro. Como está en alterno no hay problema con la polaridad. Y el otro extremo, completando la rama, la ponemos acá. Ya como vemos, está conectado. Y el multímetro lo cambiamos de escala, voltaje a corriente. Ya, conectado. Y ahí está. Nos marca algo de 2.910 miliamperios. Está en escala de miliamperios. Se logra ver. Y como vemos, resulta muy cerca al valor que obtuvimos en el simulador. Ya. 2.9.10 2.10 miliamperios. Ahora pasaremos a medir la corriente total del circuito. Ya, para eso volvemos a poner la resistencia. Ya. Y ahora vamos a hablar desde un extremo del diodo donde se alimenta el transformador. Y el otro lo conectamos al otro extremo del transformador. Ya. Ya está conectado el circuito. Y vemos que el valor simulado nos resultó 4.516 miliamperios. Y os vamos a comprobar. Nos resulta 4.3031. Ahí vemos que varía. Ahí está conectado. El resto ya no vamos a estar. Ahí vemos un aproximado de 4.3 miliamperios la corriente total del circuito. Como vemos, muchos valores se han aproximado, en especial de las corrientes, y de los voltajes sí varían un poco, pero en sí son muy cercanos los valores obtenidos.
Yo soy el alumno Pedro Wong y voy a desarrollar el ejercicio número 31, para lo cual hemos usado un transformador de 25.6 voltios en alterna, tres resistores de 2.2 kiloohmios y dos diodos rectificadores de onda. El ejercicio nos pide hallar el voltaje en CD en el resistor de 2.2 kiloohmios. Paso para el desarrollo físico de nuestro circuito, vamos a medir cuánto voltaje nos da el transformador. Para ello vamos a alimentar el transformador con 220 voltios de corriente alterna y luego vamos a proceder a medir cuánto voltaje nos arroja, por lo cual vamos a emplear el uso del multímetro. Ahora bien, voy a conectar el transformador a la corriente de 220 voltios. Como vemos, el transformador nos arroja aproximadamente 26 voltios. Después de haber medido el voltaje en el transformador, vamos a alimentar el protobar que contiene nuestro circuito con los polos positivo y negativo del transformador. Asimismo nos vamos a apoyar de dos cables, uno rojo y uno naranja, el cual va a alimentar el circuito directamente. Cabe recalcar que vamos a usar dos diodos de código 1N4007 y tres resistencias de 2.2 kiloohmios. Como sabemos, cuando alimentamos un diodo de forma positiva en su cátodo, este se polariza inversamente, lo cual en nuestro circuito permite que la corriente fluya por el resistor de 2.2 kiloohmios. Aplicando divisor de voltaje en dicho resistor, nos sale 12.8 voltios de consumo. Prosiguiendo con el recorrido de la corriente, vamos a hallar el voltaje de consumo directo en el resistor de 2.2 kiloohmios que está en paralelo, para lo cual vamos a emplear el uso del multímetro. Ahora voy a conectarlo. Como vemos, el voltaje de consumo en BCD es de 7.5 voltios. A continuación prosigo con el ejercicio número 30 de la figura 2.169. Para este ejercicio voy a hallar el voltaje DC del resistor 2.2 kiloohmios. Para ello primero vamos a medir el voltaje de entrada de nuestro transformador. Vamos a emplear el uso del multímetro. A continuación lo voy a conectar. Como vemos, el multímetro nos mide 22.2 voltios aproximadamente. Siguiendo la misma línea del ejercicio mostrado anteriormente, en este ejercicio vamos a alimentar el cátodo del diodo D1 y el ánodo del diodo D2, por lo cual uno va a estar polarizado inversamente y el otro directamente. El diodo que va a estar polarizado directamente va a permitir el paso de la corriente para este resistor. Debido a que este diodo está polarizado inversamente, la corriente no va a poder circular, es decir que esta resistencia que está conectada al ground o a la tierra no va a tomarse en cuenta debido a que no hay corriente que pase por ella, por lo cual estos dos resistores van a terminar estando en serie y el voltaje en cada uno de ellos va a ser de 15,4 voltios. Hallando el voltaje CD con estos 15,4 voltios, vamos a multiplicarlo por 2 entre pi, que es 0,636. El producto de estos dos valores nos va a dar 9,7944 voltios.
Teóricamente nos salía así, ahora vamos a medirlo de la manera física. A continuación vamos a proceder a medir el voltaje que pasa por el resistor de 2.2 kiloohmios. Para ello voy a conectar el multímetro. Como vemos, el valor teórico nos salió 9,794 voltios y en el multímetro nos sale 10,01 voltios, lo que demuestra que los valores son similares.